Hay dos tipos de discursos políticos, el interior y el exterior. El interior es el que se hace dentro de la organización. Allí pueden haber disidencias, puede haber peleas, puede haber enfrentamientos de ideas, pero eso es un discurso interior, interno. No tiene por qué salir a la luz. Y luego está el discurso externo, que es cuando los políticos se comunican, entonces, con el otro, con sus seguidores, con el pueblo, y allí no se debe notar todo el proceso que hubo detrás de disidencias, de críticas, sino al contrario, hacer ver que es un discurso totalmente unificado y que hay un consenso dentro de la organización. El lenguaje efectivamente es político desde que están pequeños y encontramos unos amiguitos y siempre hay uno que toma como la vocería. Bueno, allí se está haciendo política, porque política es entonces la distribución de derechos y obligaciones de hablar y escuchar, dar órdenes y obedecer, legislar o respetar la ley, por ejemplo, difundir información o ser receptor de la información. Todas esas polaridades dentro de la dinámica comunicativa es política. Es importante siempre estar conscientes de que los discursos políticos están fuertemente cargados de ideologías. Ya sabemos que es una ideología. Por lo tanto, cada vez que estamos ante un discurso político, tenemos que ser lo suficientemente perspicaces para darnos cuenta, de que no son construcciones accidentales y que dentro de toda la gama de posibilidades que pudo escoger el productor textual, agarró o decidió o se casó solo con una de ellas y por supuesto que tiene una explicación. Entonces, por lo tanto, lejos de ser accidentales, son delicadamente estructuradas y funcionales en el manejo de las relaciones sociales y, por lo tanto, potencialmente políticas. Dentro de los actos de habla están los de las promesas o amenazas y advertencias. Ambas, aunque parecen estar en lugares extremos, son muy parecidas, porque primero se refieren a un evento futuro, tanto una promesa como una amenaza. Y esa acción puede ser vista positivamente para un grupo, pero negativamente para otro. Entonces, lo que es una promesa para algunos es una amenaza para otros. Sobre este mismo punto de que las construcciones del lenguaje no son accidentales, pasamos entonces a la semántica del discurso. Recuerden que la semántica es el significado. ¿Qué nos quieren decir con lo que estamos leyendo o escuchando? Entonces, los autores comentan algo bastante interesante. Dicen que se suele creer que los vocabularios de las lenguas son reflejos naturales del mundo real. Sin embargo, sería más acertado considerarlos construcciones de lo real que reflejan los intereses de una comunidad discursiva o tal vez los intereses de los grupos dominantes en una comunidad. Por eso es que cuando todo este tema del lenguaje inclusivo, que dicen, no, pero es que el lenguaje, el español es perfecto, no necesita de estas marcas de género. Bueno, sí, no discuto eso. También está la economía del lenguaje, pero tenemos que ser siempre conscientes del hecho de que el lenguaje que nosotros trabajamos ahorita, por más natural que nos parezca, ha sido construido por gente, por grupos dominantes de una comunidad. No todos los lenguajes, claro está, las recetas, por ejemplo, no tienen ideología, porque decir que lleva una lata de caraota y 3 cucharadas de sal no es ideológico, pero eso no es el discurso al que nosotros estamos apuntando. Nosotros estamos apuntando al discurso político y ese siempre va a estar construido, va a estar pensado por grupos dominantes que pueden o no estar en el poder, porque la oposición también es un grupo dominante dentro del ecosistema político, por ejemplo. Hay otro tema que se relaciona muchísimo con el de cortesía y espero que lo recuerden, que son las metáforas, y quizás me estoy repitiendo en este video, pero
es importante manejarlas porque siempre las usamos en el lenguaje y sobre todo en el lenguaje político. ¿Para qué usamos las metáforas? ¿Qué son las metáforas? Son recursos cognitivos, es decir, recursos que están aquí en la mente, que hemos aprendido por muchos años para formar y comunicar conceptualizaciones de la realidad que pueden ser un poco problemáticas. Entonces, permite al hablante evitar referencias directas. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos matizando, el concepto que les di es, estamos usando eufemismos. Generalmente los eufemismos son metáforas. ¿Por qué el hablante decide usar una metáfora? Recuerden que todo esto es un proceso inconsciente que pasa al momento del habla, pero si es un escrito, si es un texto, ya ahí también hay un pensamiento previo para la construcción de esas metáforas. Bueno, entonces, ¿por qué el hablante decide esto? Para salvar su imagen positiva y evitar dañar al otro o incomodarlo con acusaciones que parezcan demasiado reveladoras. Una de las metáforas más obvias del lenguaje político o del discurso político son las metáforas bélicas. Imagínense, son metáforas que estos autores desde la política inglesa de los 80, porque esta parte de este texto es de los 80, lo identificaron. Imagínense nosotros en Venezuela, que estamos llenos de metáforas bélicas desde hace años y pensamos sobre esas metáforas y las reproducimos. Por eso a nosotros nos suena muy natural, pero siempre hay que estar conscientes de que fueron implantadas por grupos dominantes para que la incluyamos en nuestra manera de comunicarnos y de ver el mundo y de actuar en el mundo, porque el lenguaje es acción. Entonces fíjense, cada vez que hagan este ejercicio, cada vez que ustedes hablen y se den cuenta de las metáforas bélicas que usan, bien sea para burlarse de estos grupos dominantes o porque simplemente ya lo tienen naturalizado, tomen conciencia de qué están diciendo y por qué están usando esa metáfora para referirse a una realidad. Por ejemplo, la crisis económica en Venezuela, más allá de llamarse crisis, se llama guerra económica. ¿Y qué está haciendo el gobierno? La está combatiendo. ¿Cómo? Con arsenales. Fíjense todo este universo bélico que se ha creado en torno a la economía y a la cual nosotros nos referimos así. No estoy hablando específicamente de ustedes, porque puede que no sea el caso, pero conozco gente muy cercana que dice que estamos en una guerra. Estamos en una guerra económica. Entonces, fíjense cómo todo ese vocabulario se ha naturalizado y es así como lo ve la gente también. Cuando llegamos a ese punto en la sociedad, podemos decir que ha sido efectivo toda esa implantación de información. Para bien o para mal, no sé, pero ha sido efectivo. Es gente que conoce la potencialidad del lenguaje y que la maneja. Porque para cerrar, quiero comentarles que cuando la industrialización que se dio a esta masificación de información, de periódicos, de gente, de todo el mundo, los obreros, las élites, el status quo, se dio cuenta de esto, de esta riqueza lingüística y de cómo afectaba en el desenvolvimiento y en el desempeño de los obreros. Y decidieron entonces apropiarse de los medios de comunicación. Y es por eso que las grandes corporaciones comunicativas a nivel mundial son precisamente esto y vienen desde esa época, porque desde esa época, desde la industrialización, el lenguaje empezó a tomar esa importancia y dijeron, oye, esto es una gran manera de naturalizar lo que nosotros queramos de la gente. Entonces nosotros lo vamos a controlar. ¿Qué ha pasado ahorita con las redes sociales? Que le han dado voz a muchas otras personas que antes no podían nunca llegar a un medio de comunicación, por ejemplo. Pero ahora sí, abren una cuenta y de ahí tienen mayor eco incluso que si fuesen publicados por un periódico. Entonces es hora también de que ellos se den cuenta de esa importancia y de que también, sobre sus
hombros recae una responsabilidad bastante grande, porque efectivamente el lenguaje es acción y con el lenguaje y con nuestros pensamientos y cómo lo expresamos podemos hacer cambios reales en la sociedad. De nuevo, si son buenos o son malos, no sé, pero es una realidad que sucede.